Shabbat Shalom para todos. El comentario a la parashá de esta semana se titula Korach. Es de mi autoría y cuenta con los valiosos aportes y la revisión del rabino Dr. William Peter. Primeramente, quiero darle gracias al Eterno por mantenernos con vida y permitirnos llegar a esta ocasión. También quiero darle gracias al Eterno porque parte de mi familia está acá. Bueno, vamos a iniciar. En los años 90, los Chicago Bulls no solo jugaban al baloncesto, dominaban el mundo. Bajo el liderazgo en la cancha de Michael Jordan y Scottie Pippen, combinados con la genialidad estratégica y psicológica de Phil Jackson, la franquicia firmó una gesta legendaria: 6 anillos de la NBA en apenas 8 años. Ante los ojos del planeta, eran una maquinaria perfecta, un bloque invencible bendecido por el talento. Pero la realidad intramuros era muy distinta. Detrás del brillo de los trofeos, en los despachos y vestuarios, se gestaba una guerra de egos, méritos e identidades divididas en 3 frentes. En el primero estaba Jerry Krause, el gerente general que había reclutado a Pippen y fichado a Jackson, pero que vivía atormentado por un complejo de inferioridad y una galopante falta de reconocimiento. Fue él quien encendió la mecha con una frase lapidaria: los jugadores y entrenadores no ganan campeonatos, las organizaciones sí. En el segundo frente se encontraba Scottie Pippen, infravalorado económicamente y maltratado por la directiva. Y en el tercero, Michael Jordan, cuyo liderazgo tiránico y feroz nivel de exigencia hacia sus compañeros sometía al vestuario a un desgaste emocional extremo. El colapso definitivo llegó antes de arrancar la temporada 97-98. Krause, obsesionado con demostrar que el éxito le pertenecía a la oficina y que podía reconstruir un equipo ganador desde cero, tomó una postura radical. Le advirtió a Phil Jackson que sus días estaban contados. No me importa si terminas 82-0, estás fuera. La respuesta de las estrellas no se hizo esperar. Jordan sentenció que jamás jugaría para otro técnico, mientras que Pippen, harto del desprecio financiero, exigió su traspaso y retrasó una operación médica a modo de boicot. El final fue fulminante. El equipo más dominante de la historia de la canasta se desintegró por completo, pasando de la gloria absoluta al fondo de la tabla en la temporada siguiente. Fue el abrupto epílogo de 1998. El último baile había terminado. En el Sefer Bemidbar, el desierto se convierte en el escenario de constantes pruebas, donde el pueblo de Israel se rebela repetidamente contra el liderazgo de Moshe, Aarón y contra Dios mismo. En la porción que nos ocupa, continúan las rebeliones. La rebelión de Korach, la rebelión de Datán y Abirán y la rebelión del pueblo, aunque en el texto bíblico se presentan como una sola gran coalición. Un análisis de los argumentos de los personajes principales que dirigían la rebelión demuestra que eran varias rebeliones, cada una motivada por razones diferentes, y que coincidieron en el mismo momento por pura conveniencia política. Por ejemplo, la rebelión de Korach no nace de la escasez, nace de la comparación. Korach pertenecía a la nobleza de la época, además que era un hombre con una riqueza colosal. El Midrash nos cuenta que consiguió uno de los tesoros de Joseph. Sin embargo, no estaba conforme. Quería lo que por mandato divino tenía otro. En el caso de Datán y Abirán, ellos conspiraron junto a Korach debido al profundo resentimiento que tenían a causa de ser desplazados del liderazgo político y espiritual en favor de la tribu de Leví. Korach supo aprovechar este descontento general y su proximidad geográfica en el campamento para unirlos en una alianza y socavar la autoridad de Moshe. Estas rebeliones tuvieron como consecuencia que por orden divina la tierra se tragara a Korach, Datán y Abirán, a sus casas
y a todos los que estaban con ellos junto con su patrimonio. E inmediatamente después, un fuego enviado por Hashem consumió a los 250 príncipes que ofrecían sahumerio. El pueblo, al ver estos acontecimientos, decide formar la tercera rebelión. Culpan a Moshe y a Aarón diciendo: ustedes están matando al pueblo del Eterno. Y nuevamente se desata una mortandad que es detenida por Aarón, interponiéndose con un incensario entre los vivos y los muertos. Números 11-13. En el breve resumen que acabo de compartir, notamos que el conflicto en el desierto no se repite siempre al mismo nivel. Se nota que va como un espiral descendente. Cada nueva queja es más profunda y más destructiva que la anterior. El daño va avanzando y profundizando desde lo externo, el cuerpo, a lo interno, las emociones y pensamientos. En las primeras parashot, las que estudiamos semanas atrás, el pueblo peca por debilidad humana. Tenían cansancio y deseo físico de carne. Pero a medida que avanzan, la falta se traslada a las cualidades del carácter. Hasta este punto, solo he hecho un recuento de los lamentables hechos acaecidos en el desierto. Pero, ¿cuál es mi interés en ello? Pues básicamente analizar qué conllevó a Korach a rebelarse contra el liderazgo de Moshe y Aarón, sin medir las consecuencias que ya he mencionado. Dedicaré las siguientes líneas a comprender la motivación íntima de Korach para rebelarse y los argumentos que empleó para obtener el respaldo de 250 líderes. Según el Midrash Tanhumá, existe una razón alágica y la comenta Rashi. La disputa comenzó con una interrogante alágica, un reclamo de estatus. ¿Qué indujo a Korach a reñir con Moshe? La envidia ante la dignidad principesca que ostentaba el Safán, hijo de Uziel, a quien Moshe había nombrado príncipe sobre los hijos de Kehat, por mandato expreso de Dios, Números 3:30. Korach argumentó de la siguiente manera: mi padre y sus hermanos eran 4, como está escrito en Éxodo 6:18. Los hijos de Kehat fueron Amram, Izhar, Hebrón, Uziel. En cuanto a Amram, el mayor, sus 2 hijos han alcanzado una alta dignidad, uno como rey, Moshe, y el otro como sumo sacerdote, Aarón. ¿Quién tenía derecho a recibir el segundo rango, el inmediatamente inferior? ¿Acaso no yo, que soy hijo de Izhar, el segundo hijo entre los hermanos después de Amram? Y sin embargo, Moshe ha nombrado príncipe al hijo de su hermano menor, el Safán. Por la presente, protesto contra su decisión y la anularé. Este es el argumento alágico que Korach invoca a su favor. Es decir, mis derechos de facto por el orden de nacimiento han sido violados. ¿Qué hizo entonces Korach? Buscó a Moshe y le planteó su inquietud en cuanto a que no fue tomado en cuenta al lugar de honor que consideraba suyo. No, por el contrario, pasó por alto este procedimiento para oponerse directamente a quien lo había relegado. Esta fue su gran falla ética. De aquí extraemos una valiosa lección. No le hagas a los demás lo que crees que te han hecho a ti. Si te han lastimado en algún sentido, la vía correcta y la actitud de un genuino observante de Torá es plantear el desacuerdo con rectitud. Este es el deber ser. Korach no actuó así. Se levantó y reunió a 250 hombres notables, aptos para ser jefes del Sanedrín, la mayoría de ellos de la tribu de Rubén. Como se desprende de este episodio, su inconformidad no se debía a un simple capricho, sino que nacía de un profundo resentimiento. Por ello, esperó el momento oportuno para lanzar su ataque. Aprovechó el descontento y la amargura del pueblo, creando el caldo de cultivo y el escenario ideal, emocional, social y mental, para que el conflicto estallara a la mínima provocación. Aunque los motivos de su disgusto parecieran lógicos, su reacción reveló lo que había en su interior.
no tuvo un arrebato de enojo, sino que demostró ser una persona calculadora y peligrosa. Su carácter, al igual que el del pueblo, se fue erosionando a causa de las quejas, los miedos y frustraciones no canalizadas, lo que debilitó profundamente su emuná en el Creador. Evidentemente, también perdió la confianza en Moshe, al parecerle un acto de nepotismo el nombramiento de su hermano Aarón como Cohen Agadol, a pesar de que éste había colaborado en la apostasía del becerro de oro, y al ver que se promovía a otro a un cargo que sentía que le correspondía. Por supuesto, Korach tampoco le dio a Moshe el beneficio de la duda respecto a que el Eterno le hubiese dado tales instrucciones. Vemos pues que más allá del argumento alágico, que en realidad solo fue una excusa, Korach se dejó llevar por sus quejas en lugar de adoptar el procedimiento adecuado. Más adelante en el capítulo 16:3 dice que se congregaron contra Moshe y Aarón y les dijeron: es demasiado para ustedes, porque toda la congregación es santa y dentro de ellos está el Eterno. Entonces, ¿por qué motivo ustedes se enaltecen sobre la congregación del Eterno? De este interrogante se puede inferir que Korach no ha aceptado la voluntad del Eterno respecto a la asignación de los cargos levitas. Korach pretendía pintar a Moshe como un líder dictador que asignaba los puestos de liderazgo a dedo, transformando la estructura sacerdotal para que se ajustara a sus caprichos personales. Korach no estaba viendo las cosas desde la perspectiva correcta. Estaba viendo la vara que lo golpeaba, pero no aquel que tenía la vara. En este caso, Korach se presentaba como un altruista y no mostraba sus verdaderas intenciones, las cuales nacían de su propio corazón. Realmente reflejaba lo que dice el Talmud: Kol haposel bemumó posel. Todo el que descalifica a su prójimo lo hace desde su propio defecto. Kidushin 70b. Korach veía en Moshe la búsqueda del honor, lo que dejaba entrever que él buscaba esos honores. Psicológicamente hablando, proyectaba en Moshe su propio defecto, un acto lamentable de autosabotaje. Con esto en mente, podemos definir a Korach como un individuo dominado por la envidia y una ambición desmedida de poder y estatus. Es decir, era envidioso y quería el honor, el kabod que tenía Moshe. Adentrándonos en la ética judía, la envidia, kiná, se define como ese sentimiento de malestar, dolor o desagrado provocado por carecer de lo que otra persona posee, ya sean bienes, cualidades o logros. El Ramjal explica en su obra que la envidia nace de una falta de entendimiento absoluto, no beneficia en nada a quien la siente, ni despoja de lo suyo al envidiado. Es sencillamente una tortura autoinfligida, otra forma de autosabotaje. Por otro lado, el Ramjal describe el deseo de honor, kabod, como la fuerza más destructiva para el corazón humano, un defecto de la raza humana que viene desde la caída de Adán. Esta necesidad enfermiza de ser reconocido, de mantener el estatus, de tener la última palabra o de sentirse superior a los demás es, en última instancia, la causante de las mayores caídas, rivalidades y el colapso de grandes proyectos. Fueron estas causales precisamente las que nublaron la razón de Korach y de los integrantes del equipo Chicago Bulls. El Ramjal dedica capítulos enteros no solo a diagnosticar la envidia, kiná, y la búsqueda de honor, kabod, sino a desglosar ejercicios mentales y prácticos sumamente específicos para contrarrestar estas fuerzas destructivas, ya que estas pasiones no se eliminan con fuerza de voluntad bruta, sino reeducando el intelecto para cambiar la perspectiva con la que miramos el mundo. Para apagar el fuego de la envidia, el Ramjal propone un método basado en la fe racional en la providencia divina y lo llama el ejercicio del espacio asignado. El ejercicio del espacio asignado, lo que quiere decir que nadie puede tocar lo que está preparado para su prójimo, ni siquiera un cabello. El Eterno tiene un presupuesto de bendiciones, talentos y éxitos asignados a cada ser humano de manera milimétrica. Es crucial hacer un cambio de perspectiva, honor o una bendición que a tu juicio no lo merece.
Es crucial hacer un cambio de perspectiva, entender que el éxito de tu prójimo no disminuye en lo más mínimo el tuyo. Si tu compañero recibe un honor o una bendición que a tu juicio no lo merece o que crees que te pertenece a ti, él no te la está quitando. Proviene de una fuente infinita. Del mismo modo, el Ramjal nos da herramientas para contrarrestar la búsqueda de honor, considerando que el deseo de honor y estatus es la pasión más difícil de desarraigar, porque el ego se alimenta de ella constantemente. Para bajar los humos del orgullo, el Ramjal propone obligar a la mente a reflexionar diariamente en 3 realidades que destruyen cualquier delirio de grandeza. Recordando de dónde viene el hombre. Recordemos, venimos de una gota insignificante. ¿Y hacia dónde va? Al polvo y a los gusanos cuando morimos. ¿Cómo puede exigir honor un ser tan efímero? Otro aspecto que debe ejercitar es el orgullo. Una persona, cuando es dotada de un mayor intelecto, mejor oratoria, más conocimiento de la Torá, no debe enorgullecerse. Debería más bien temblar de miedo. El talento no es un trofeo, es una responsabilidad de servicio. El que más recibió, más cuentas tendrá que rendir ante el Creador. Como lo advierte Jacob en su epístola, no se hagan maestros muchos de ustedes, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Santiago 3:1. El Ramjal argumenta que los pensamientos no bastan si las acciones no lo acompañan. Para contrarrestar el deseo de ser el centro de atención, prescribe conductas de autodisciplina, habituarse a la discreción, buscar activamente realizar buenas acciones, estudiar o ayudar a otros en privado, donde nadie pueda aplaudir, ceder el asiento y la palabra, forzarse conscientemente a dar el honor a los demás, a sentarse en los lugares menos prominentes y a escuchar con respeto a quienes el mundo considera inferiores. Al humillar deliberadamente las exigencias del ego en el día a día, el corazón termina por ablandarse y sanar. El método del Ramjal te ancla en la realidad. Tu valor ya está determinado por el Creador, librándote de la necesidad de competir con los demás o de exigir que la comunidad te rinda pleitesía. Korach no lo entendió. Él decidió alimentar su envidia, pensando que el puesto del Zafán le pertenecía. Nutría su ego, exigiendo el honor y el reconocimiento público. Al igual que el pueblo de Israel, presenció milagros abiertos, las plagas de Egipto, el maná, la apertura del mar. Los Chicago Bulls tenían el éxito absoluto en sus manos. Ni los milagros divinos, ni los trofeos humanos pudieron frenar el desmantelamiento del equipo. El pueblo de Israel quedó devastado y el equipo de los Chicago Bulls sin éxito. Y esto se debió a que las midot, el carácter de los integrantes, se corrompió por la envidia y el deseo de honor. Jerry Krause no pudo soportar el espacio que Dios le dio, ser el administrador detrás de la escena. Quiso el honor del escenario principal. Korach no soportó su espacio, ser un levita distinguido que transportaba el arca. Quiso el honor del principado del Zafán. Ambos proyectos colapsaron por no aceptar lo que del cielo les había sido dado. Y así lo enseña Juan el Bautista. No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Juan 3:27. Nos queda ahora una tarea, examinarnos, como nos aconseja Pablo en 2 Corintios 13:5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos. ¿Somos como Korach o Krause? ¿Sentimos envidia por lo que tiene o es el otro? ¿Anhelamos honor? ¿Queremos ser protagonistas o nos conformamos con ser espectadores? ¿Anhelamos cargos de prominencia? ¿Tenemos resentimiento porque no fuimos tomados en cuenta? ¿O somos como Moshe, humildes y agradecidos con la porción que nos ha tocado? Concluyo con la exhortación que nos deja Rab Shaul en la carta a los Filipenses. Nada hagáis por rivalidad ni por vanagloria, sino con humildad, considerándolos los unos a los otros como superiores a vosotros mismos, no mirando cada cual por su propio interés, sino también por el de los demás. Mientras esperamos al Mesías, lo que esperamos que sea pronto y en nuestros días, y digamos amén.